Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes, amigos, buenas tardes, todos aquellos que se conectan a esta hora. Agradezco a Dios poder tener la oportunidad de poder otra vez estar con vosotros, poder seguir edificando nuestras vidas, así como Dios nos ha permitido hacer en este día de gran bendición. Agradecemos por la palabra de esta mañana, la cual nos hace un llamado, el Señor, especial. Es un llamado a arreglar nuestra vida con Él, a ponernos a cuentas con Él, a saber que todos por naturaleza estamos en deuda y solamente hay un medio por el cual podemos arreglar nuestras cuentas con Dios. Ese único medio es Cristo, el Salvador. No tenemos cómo pagar nuestra cuenta. Para pagar tendríamos que pasar la eternidad en el infierno, pero Dios en su misericordia y en su amor nos ha dado un glorioso Salvador, por medio del cual podemos ser salvos. Por eso los apóstoles predicando en el libro de los Hechos dijeron: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es algo que tú y yo debemos saber, que no hay un medio, no hay otro camino por el cual podamos ser salvos, y nuestra condena que por naturaleza merecemos debido a nuestro pecado y debido a que Dios es un Dios justo, no hay otro medio por el cual podamos ser libres y podamos escapar de la condenación, a no ser por causa del sacrificio que Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz. Por eso debemos asirnos de Él y confiar plenamente en Él, en que la obra de Cristo es suficiente para perdonarnos, para limpiarnos, para justificarnos, para declararnos justos ante Dios y para darnos herencia eterna en el reino de los cielos. Así que es una alegría poder estar edificando nuestras vidas y poder estar examinando la gracia que Dios nos ha dado, examinando el amor de Dios. Si Dios no amara, si Dios no tuviese ese amor, si no tuviese ese atributo de ese amor y no fuera su naturaleza amor, no nos había dado a este glorioso Salvador, y por lo tanto no habría una esperanza de salvación, no habría una esperanza de vida eterna. Pero gracias a su amor nos dio este regalo glorioso de la salvación. Nos dio este libertador, nos dio este Salvador. Así que estamos considerando el amor verdadero y no podemos hablar del amor excluyendo a Dios, sino antes teniéndolo en cuenta y presente, sabiendo que el amor lo conocemos en Dios, porque el amor es de Dios. Y si Dios nos ha amado así debemos amarnos unos a otros. Y una de las evidencias que hemos sido amados y que la obra de Cristo nos ha alcanzado es porque también nos amaremos como Él nos amó. Vamos a responder siempre con gratitud, con alabanzas a Dios por esa gracia que Él nos ha mostrado, por esa misericordia tan grande. Pues bien, continuamos. Esta es la parte número 4 de la serie del estudio de el amor verdadero. Hemos estado considerando las perfecciones del amor, las cualidades del amor que opera en aquella persona que lo posee. Y hemos estado considerando hasta ahora 9 puntos, 9 cualidades. Repaso rápidamente allí. El amor es sufrido, nos lleva a poder soportar el agravio, a no usar venganza. El amor nos lleva a ser benignos, a hacer solamente el bien, a responder de la manera que edifica y que exalta a Dios y que da un bienestar para aquel que me ha hecho el mal, aún para mis enemigos. Es parte de cómo el amor trabaja. El amor no tiene envidia, el amor no desea el mal para otros, se goza con los que se gozan y se alegra con aquellos que se entristece también con aquellos que se entristecen, se goza cuando alguien está bien, mas no se entristece al saber el bien de otra persona. Está buscando siempre lo mejor, no se jacta, no está hablando de sí, no está buscando herir a otros, está reconociendo que lo que tiene es por la gracia de Dios, está exaltando a Dios principalmente y por lo tanto no hiere a los demás, no menosprecia a los demás. El amor no es orgulloso. Recordábamos que el amor nos lleva a considerar, si es hacia Dios, a considerar a Dios por encima de nosotros como soberano y a someternos a Él, a su voluntad, a su palabra, a amarle, a respetarle, a temerle. Y también hacia nuestro prójimo el amor nos va a llevar a considerar a nuestros semejantes por encima de nosotros. Y eso va a determinar una conducta de respeto, de honra, de cuidado, ¿verdad? Al considerar que están por encima de nosotros, a considerarnos como los más pequeños y considerar a los demás superiores a nosotros mismos. Eso es la humildad también. El amor no hace nada indebido, nada que vaya a incomodar o afectar
en este caso, el bienestar de las demás personas, siempre está pensando en que lo que haga no vaya a afectar a los demás, está pensando siempre en el bienestar de otros. El amor no busca su propio beneficio, no está pensando en cómo autocomplacerse, autosatisfacerse a sí mismo, está pensando en la otra persona, está pensando en exaltar, si es a Dios, exaltar a Dios primeramente, si es hacia su prójimo, está pensando que lo que haga no esté afectando, incomodando, haciéndole un agravio a aquel que está a su lado. Si es hacia el esposo, está pensando que lo que haga no afecte al esposo, y así sucesivamente. Y también el amor nos irrita, el amor ayuda a controlar aún nuestros impulsos, nos lleva a no dar lugar a la ira y actuar de una manera inadecuada, que es herir a otras personas, a usar la venganza. Hablamos de que debe haber un enojo, pero que todo aquello que es concerniente a lo que es bueno, lo que es justo, lo que nos lleve a corregir lo que es deficiente. Y también el amor no guarda rencor. Hablábamos que el amor nos lleva a que podamos perdonar, nos lleva a que podamos borrar las cuentas que nuevamente tenemos escritas de todo lo que se nos ha hecho, de los agravios que hemos recibido. El amor nos lleva a que seamos pacientes, a que soportemos, a que perdonemos, a que podamos borrar, que tengamos una lista de todo lo que se nos ha hecho, pero que el amor es como aquel borrador, tú lo coges y puedes borrar aquellas cosas que se están agraviando, aquello que te está hiriendo, aquello que se está amargando tu vida. El amor verdadero hace tal cosa. Por eso lo necesitamos enormemente, el amor verdadero. Pues bien, ahora vamos a entrar a estudiar 3 puntos en esta tarde, y le pido a Dios que nos dé sabiduría y nos permita poder entender y poder comprender, y que podamos concentrarnos y podamos dar un paso más en este estudio, y a la medida que vayamos dando pasos, pidámosle a Dios que podamos ir aplicando eso a nuestra vida, y que el amor verdadero se nos vaya dando y podamos recibirlo y podamos ser perfeccionados en el amor. Pues bien, uno de los siguientes pasos que vamos a dar es el punto número 10, y quiero introducir este punto diciéndoles lo siguiente. Cuando empezamos el estudio, yo les compartía que habían varios conceptos falsos acerca del amor. Habían varios conceptos falsos acerca del amor. Y uno de esos falsos conceptos que les hablaba era de que normalmente pensamos que el amor es la tolerancia a todas las acciones, tanto buenas como malas. Es decir, escuchamos a muchas personas diciendo, por ejemplo, si Dios es amor, entonces Dios no debe castigar a nadie, entonces no debe existir un infierno, entonces Dios no debe corregir, ¿verdad? Y si decimos, bueno, si un padre nos ama, Él no debe amonestarnos, no debe disciplinarnos, no debe corregirnos, Él no debe entristecernos, porque si Él me ama, o sea, no debe hacer tal cosa, ¿verdad? Y tenemos ese concepto allí, y así sucesivamente nosotros lo hacemos. Pensamos que el amor, en este caso, tolera todas las acciones, principalmente en este caso, que son malas. Pero vamos a mirar bíblicamente cómo es que el amor opera, cómo es que el amor actúa. Como les decía, muchos pensamos que si amamos no debemos hacer ninguna reprensión sobre lo que está mal en alguien, ninguna corrección que pueda incomodarle, mucho menos una disciplina, una confrontación. Y como les decía, si decimos si Dios es amor, pues por lo tanto no debe reprendernos, no debe castigarnos, no debe echar a nadie al infierno. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del verdadero amor? Por eso necesitamos conocer cuál es el verdadero amor, y ese verdadero amor no lo podemos conocer fuera de la palabra de Dios, no lo podemos conocer fuera del carácter, no podemos conocer fuera del carácter de Dios, y es por eso que necesitamos profundizar. Y estamos estudiando la carta de Corintios, de la iglesia de Corinto, y por eso vamos a tener abiertas nuestras Sagradas Escrituras en Corintios capítulo número 13. En Primera de Corintios, capítulo número 13, es donde estamos estudiando el versículo número 5, es donde estamos estudiando las perfecciones acerca del amor. Entonces, la décima, la perfección número 10, es que el amor no se goza de la injusticia. Vean conmigo el versículo 6. No se goza, después de hablarnos de no guardar rencor, dice, no se goza de la injusticia. Y esa es una de las acciones, cómo el amor opera. El amor, oye bien, no se goza de la injusticia. Y ahí es donde empezamos que aquel concepto que claramente es falso, de que el amor es la tolerancia a todas las acciones malas,
pueda derrumbarse, pueda caer, pueda ser destruido por la verdad, por la palabra de Dios. Y bien, ¿qué es aquel la injusticia? O sea, no se deleita en la injusticia. Ahora bien, ¿qué es la injusticia? Bueno, es lo que se hace como transgresión a las leyes de Dios. Eso es lo que implica la injusticia. Todo lo que es concerniente a la transgresión o al quebrantar las leyes de Dios, al estándar de Dios. El que ama no se goza de la transgresión a la voluntad de Dios. El que ama no se deleita en transgredir la justicia, que es el carácter, el estándar de Dios. Eso significa que lo que entristece a Dios, en este caso la persona va a aborrecer. Y aquello en lo que Dios se complace, Dios es un Dios justo, y por lo tanto lo que Él ordena y demanda es todo aquello que es concerniente a la justicia. Entonces, si amamos a Dios, en este caso, amamos su justicia, porque Dios es justo. Eso significa que el amor no aplaude las cosas que son en contra de la ley de Dios, o sea, todo aquello que es malo, todo aquello que se opone al carácter de Dios, todo aquello que se opone a la palabra de Dios, todo aquello que se opone a la verdad de Dios. En la palabra de Dios encontramos el carácter de Dios, en la ley de Dios encontramos el carácter de Dios, encontramos que Dios es un Dios santo, justo, encontramos que Dios es santo y por eso Él castiga el mal. Y es debido a lo que Él es, debido a su santidad, debido a su justicia. Y es por eso que necesitamos entender que el amor no es complacer, el amor no se complace o el amor no nos lleva a complacernos de aquello que es en contra del carácter de Dios o de las acciones de las personas que claramente son malas y que sabemos que se oponen al carácter de Dios. Claramente, el amor no se complace en ello, el amor no va a estar de acuerdo con ello, el amor no va a llegar a tomar medida de estas cosas. Y quiero leerles un texto de 1 Corintios 6, 9. Recuerden que estamos hablando de la iglesia de Corinto, estamos hablando de que ellos tienen una gran necesidad del amor verdadero. Y encontramos varias fallas en ellos. Y vea lo que el Señor les habla por medio del apóstol Pablo a esos hermanos en esta carta. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Vea lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, no podrán ser parte, recibir o ser parte con Dios. Eso muestra que claramente la injusticia es algo totalmente opuesto a Dios, por lo tanto no puede ser parte de Dios, no puede tener herencia, o sea, no puede haber un lugar eterno con Dios. Ahora dice a continuación, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjese bien, la pregunta es, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y la pregunta que podemos decir, bueno, ¿y quiénes son los injustos? ¿Verdad? Y el versículo nos responde. A continuación dice, bueno, los injustos son aquellos, claramente que son fornicarios, idólatras, o sea, eso es oposición a la ley de Dios, la idolatría, los adúlteros, no cometerás adulterio, los afeminados, los que se echan con varones, en este caso la homosexualidad, ni los ladrones, no hurtarás, ni los ávaros, ¿verdad? Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, concluyendo, ¿qué es injusticia? ¿O cuáles son los injustos? Aquellos que viven en oposición a Dios, quebrantando su palabra, quebrantando su ley. Los tales no heredarán el reino de Dios. Eso es la injusticia. Es quebrantar el estándar de Dios, quebrantar la ley de Dios. Y claramente que los tales no pueden heredar el reino de Dios. Así que eso es injusticia, ¿verdad? Y cuando dice la palabra que el amor no se goza de la injusticia, significa que no se goza en el pecado, no se deleita en nada que vaya en contra de la ley de Dios, o del carácter de Dios, o de la voluntad de Dios. No se deleita. Eso significa que se indigna, no está de acuerdo, no se complace con el adulterio, no se complace con la fornicación, no se complace con el engaño, no se complace con estas cosas. Significa que nunca va a estar de acuerdo con alguien que está en pecado. O sea, no significa que va a odiar a esa persona, pero claramente va a buscar corrección, va a mostrar que no está de acuerdo, no va a tener ningún acuerdo, ningún deleite, va a mostrar que claramente hay una oposición. El amor no se goza de la injusticia. La pregunta es si nos deleitamos y nos gozamos
en el pecado, por ejemplo, de otras personas, que sabemos que es en contra de la palabra de Dios y nos deleitamos en ello, nos complacemos con ello, es una evidencia de que no le estamos amando verdaderamente. Si no le estamos corrigiendo, si no le estamos diciendo esto está mal, no es correcto, apártate de tu mal camino, arrepiéntete de tus pecados, confía en Cristo para la salvación. Si no estamos haciendo tal cosa, es una evidencia de que no estamos amando a nuestro prójimo. No estamos amando a nuestro prójimo. No estamos amando a nuestros hijos, si no estamos corrigiéndoles, si no estamos amonestándoles, diciéndoles lo que está mal. Si no estamos amando a nuestra esposa, si no estamos amando a nuestro esposo, significa que no vamos a estar corrigiendo sus fallas. Todos fallamos, pero el amor que hace en nosotros nos lleva a que busquemos la corrección, a que si el esposo falla, la esposa con mansedumbre le amoneste. Amor, eso no está bien, eso es en contra del carácter de Dios, eso es en contra de la justicia, ¿verdad? Y no puede decir el esposo, mi mujer no me ama porque se opone a muchas cosas que yo estoy haciendo, o me habla cosas, o se opone a muchas, aparte de mi conducta. O sea, si ella consciente se deleita en tus malas acciones, no hay una reprensión, podrías decir que ella no te ama verdaderamente. Pero si ella te corrige, si ella como esposa está amonestándote y diciéndote no está correcto, está mal ante Dios, ¿verdad? Eso será una evidencia de que verdaderamente ella le ama. Porque acuérdese, el amor no se goza de la injusticia, de todo aquello que vaya en contra del carácter de Dios, de todo aquello que ofenda a Dios. Y claramente de todo aquello que ofende a Dios es también nuestro mal, es también traer el mal hacia nuestras vidas, el mal hacia nosotros también. Entonces, tenemos que examinarnos si verdaderamente amamos o amamos a nuestros semejantes, o si nos están amando. Aquí es donde podemos saber si verdaderamente las personas que dicen amarnos nos están amando. Muchas veces los padres dicen amar a sus hijos, pero es de labios. ¿Por qué? Porque realmente no están corrigiendo, no están instruyéndoles, no están mostrándoles las cosas que no están bien en ellos, no están corrigiéndoles. Muchas veces decimos amar a los hermanos en la iglesia, pero vemos sus pecados, vemos sus fallas y no nos atrevemos a llamarlos, a decirles, hermano, esto no está bien lo que estás haciendo, esto no es conforme a la palabra de Dios, esto no va a ser para tu bien. Si tú amas a tu hermano, tú lo vas a amonestar, tú lo vas a exhortar. Si tú amas a tus hijos, también lo vas a hacer. Si tú amas a un amigo verdaderamente, tú le vas a amonestar. Y quizá hay muchas personas que no se agradan de que otra persona les muestra sus fallas y les insta que se aparten. Y se enojan, se enojan con aquellas personas, o se apartan de esas personas. Pero lo que no se dan cuenta es que esas personas realmente le están amando, solo que no saben cómo actúa el amor verdadero en cada persona. Están pensando que el amor verdadero es el consentimiento de todas las fallas, aún del pecado, aún de las malas acciones. Pero no se dan cuenta que el amor verdadero nunca actúa así. Nunca nos va a llevar a consentir lo malo, nunca nos va a llevar a consentir el pecado. Y quiero mostrarles otro texto en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, otro de los problemas que podemos ver de la iglesia. Vea lo que había en ellos. 1 Corintios 5, 1, vea lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Y vea lo que dice a continuación. De cierto se oye que hay entre vosotros, esto es otra traducción, pero lo puede leer en la traducción que tenemos, o a leerla mejor en la traducción normal que tenemos, para que de pronto no vayamos a desentendernos. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjense lo que estaba pasando. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y dice, y vosotros estáis envanecidos, orgullosos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Fíjese bien lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Había un caso de inmoralidad, había un caso de pecado, había un caso de adulterio. Un hijo había tomado la mujer de su padre. ¿Y sabe qué pasaba con la iglesia? Se sentían como orgullosos de tal cosa. No estaban siendo contristados, no se estaban lamentando. ¿Sabe qué muestra eso? Que realmente no les estaba importando la justicia, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y el apóstol les exhorta, dice, no debería más bien haberos lamentado para que se hiciera justicia, para que se quitara aún de entre vosotros aquella persona, se corrigiera a esa persona que estaba viviendo de esa manera en pecado. Y es así esa manera que el amor opera de esa manera, buscando corrección. Y esa persona fue disciplinada, aún fue disciplinada para arrepentimiento. Y después vemos más adelante en la segunda carta de Corinto que aquella persona se arrepiente
reconoce su pecado. Y vemos que Dios trajo y apartó a esa persona de su pecado, trajo arrepentimiento. Pero ¿sabe una cosa? Porque el apóstol Pablo exhortó y ordenó que esa persona fuera disciplinada por causa del pecado que esa persona estaba cometiendo. La pregunta es, ¿Pablo está amando a esa persona que pecó? ¿La está amando? Claro que la está amando. ¿Por qué? Porque está buscando corregir su pecado, que él no siga en su pecado, sino que él sea disciplinado para que se aparte de su pecado. La pregunta es, los hermanos de Corinto, los hermanos de aquella persona que había pecado y cometido adulterio, ¿aquellos hermanos estaban amando verdaderamente a esa persona que había pecado? ¿Le estaban amando verdaderamente? Bueno, si le estuvieran verdaderamente amando, le habrían corregido su pecado, le habrían exhortado, inmediatamente habían actuado, le habían disciplinado también. Pero eso muestra que ellos realmente no estaban amando a aquella persona que había pecado. Quizás si algún día tú has sido amonestado, corregido, por causa de tu pecado, debes saber que es una demostración del amor verdadero. Es una demostración del amor verdadero, es una demostración que te aman. Si tu padre te ha corregido y te ha amonestado, déjame decirle que tu padre te ama, que es lo mejor para ti. Así actúa el amor. Dios también, al que ama, dice la palabra de la Escritura, que disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo, porque ama, quiere el bien para él, y por lo tanto no consiente la injusticia, porque ¿a dónde nos lleva la injusticia? Claramente, al castigo eterno. Entonces, eso pasaba en la iglesia de Corinto, y eso nos muestra claramente que les faltaba el amor verdadero, por eso estaban tolerando el pecado, por eso estaban tolerando el pecado entre sí. Recuerde, el amor verdadero no tolera la injusticia. El amor verdadero no consiente lo malo, no se complace en lo malo. Así que si tú dices amar a tu prójimo, amar a tus hijos, pero si tú consientes lo que es malo, lo que va en contra del carácter, de la voluntad de Dios, de la santidad, de la justicia, de la verdad, déjame decirle que tú no estás amándole. Tú eres un mentiroso cuando dices que le amas, cuando dices a tu hijo que le amas. Tú le estás mintiendo. Y algún día su hijo se va a dar cuenta que usted le mintió, que usted verdaderamente no le amaba. ¿Sabe? Yo he compartido con muchas personas que me dicen, mi padre no me amó. Si me hubiera amado, él me hubiera corregido, me hubiera amonestado, para que yo no cometiera tal cosa. Y hay otros padres que dicen, y que fueron corregidos, fueron instruidos por sus padres, fueron disciplinados aún fuerte por sus padres, pero también los escucho hablar bien de sus padres y decir, mi padre me amó verdaderamente, mi padre me corrigió, mi padre me amonestó. Claro, al comienzo me dolió y pensé que él no me amaba, pensé que él me aborrecía, pero al final me di cuenta que verdaderamente él me amaba, me mostró amor. Lástima que muchos se dan cuenta ya cuando de pronto ese padre no está para darle las gracias. En mi experiencia, yo he podido dar gracias a mis padres por lo que ellos hicieron, por cómo me corrigieron, y agradecerles por cómo me disciplinaron también, a pesar que no me gustaba y pensé que estaban aborreciéndome, pero hoy le doy gracias a Dios y a ellos, porque debido a ello Dios me guardó de muchos males, de muchos males. Y bien, acuérdense, el amor no se goza de la injusticia. ¿Ustedes recuerdan a Lot? Lot estaba en Sodoma y Gomorra, ciudades impías y perversas. Y sabe, dice la Escritura en 2 de Pedro 2.7, quiero leerles ese texto. Y vea lo que dice el texto, en 2 de Pedro 2.7. Dios libró al justo Lot. ¿Cómo estaba él en Sodoma y Gomorra? Dice, estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe cómo se sentía este hombre de Dios allí? Este hombre justo Lot, llamado justo, que vivía de acuerdo al estándar de Dios, a la ley de Dios. ¿Sabe cómo se sentía él en aquel lugar de Sodoma y Gomorra? No estaba cómodo allí. Él estaba triste, estaba entristecido, estaba abrumado, viendo y oyendo los hechos inicuos, o sea, las acciones impías que claramente eran en contra de la ley de Dios. Así se sentía este hombre de Dios en medio de Sodoma y Gomorra. Él oía la injusticia, oía el pecado, la homosexualidad, toda aquella clase de maldad que se hacía, y él no se complacía. ¿Sabe qué nos muestra eso? Que verdaderamente Job amaba. Y después cuando los ángeles fueron allí, y que aquellas personas, aquellos hombres de Sodoma y Gomorra querían abusar de esos ángeles, ¿sabe? Hay una palabra que quiero recordarles, cómo lo les amonesta a estas personas. Y vea lo que les dice, Job 19:7. Y dijo, os ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Y aquí vemos una amonestación de Lot hacia aquellas personas que vivían allí en Sodoma y Gomorra. No hagan tal maldad, no hagan tal pecado. Claro que él repudiaba el pecado, repudiaba la injusticia y por tanto
Eso nos muestra que él mostraba amor hacia su prójimo. Claramente se contristaba con el pecado y buscaba la corrección. Y ahí nos da una pista de que Lot amaba a su prójimo y por lo tanto le corregía. Entonces, si amamos a nuestro prójimo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a consentir lo malo en ellos? ¿O vamos a corregirles con amor, buscando que se aparten de su mal camino? La respuesta es, vamos a amonestarles. Vamos a decir que lo que están haciendo no está bien, que no es conforme al carácter de Dios y que no les va a traer ningún beneficio. Todo aquello que es en contra del carácter de Dios jamás va a traer un beneficio. Pueda que ahora le parezca a la persona un beneficio. Pueda que el que la pasa robando diga, oiga, tengo dinero. Y le parezca un beneficio. Pero sabe una cosa, van a venir grandes consecuencias un día. Y si no se arrepiente van a haber consecuencias eternas. Consecuencias eternas, ¿verdad? Y así sucesivamente en todas las demás áreas de nuestra vida donde pecamos contra Dios. Y es por lo tanto que de esa manera Dios nos llama y nos amonesta. Hay un texto que dice en San Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces Dios nos aclara que el amor cumple la ley, así que entre ellos nos llevará claramente a que no consintamos lo que es injusto. Ahora bien, lo contrario será que nos vamos a deleitar y nos vamos a gozar en aquello que es edificante, en aquello que es concerniente a la voluntad de Dios, y eso es el segundo punto. Unas preguntas para que reflexionemos sobre ello. ¿Ama lo suficientemente a Dios que amas a su palabra, que amas lo que Él ha dicho? ¿Se duele cuando pecas contra Dios? Porque tú mismo también puedes pecar contra Dios. Pero si tú amas a Dios, tú te vas a quebrantar, sabiendo que has cometido injusticia, sabiendo que no estás haciendo lo correcto. El amor no se goza de la injusticia. ¿Te duele y te produce ira justa cuando otros quebrantan la ley de Dios, cuando otros están viviendo en contra de la justicia, en contra de la palabra, del estándar de Dios? ¿Te sientes indignado por ello? Y eso te lleva a que tú exhortes, enseñes. Acuérdense de lo que estudiamos hace poco del apóstol Pablo cuando estaba en la iglesia de Atenas. Él miró la idolatría y sintió cierto enojo, indignación. ¿Y qué lo llevó a esto a hacer? Bueno, lo llevó a que él predicara el evangelio. Les exhortara, les mostrara que lo que estaban haciendo era algo mal, que estaban adorando a dioses que realmente no existían. Estaban dándole la espalda al verdadero Dios, al creador de los cielos y la tierra. Y les predicó a Cristo, el Salvador. Les llamó a arrepentimiento. Y bien, eso nos debe llevar el amor hacia nuestros semejantes. Eso llevó a Pablo a predicar el evangelio. Eso llevó a Pablo a enseñar, a instruir. Así que si tú amas a Dios y si tú amas a tu prójimo, eso te va a llevar a que tú busques apartarlos del pecado. ¿Sabes? Si tú amas a tu hijo, ¿verdad? Y si tú ves que tu hijo está pequeño, tiene 2 años, y él no sabe qué es el fuego, y tú ves que tu hijo va a introducirse en una llama de fuego, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú le vas a dejar allí? Yo lo amo mucho, te vas a sentar allí a verlo cómo entra el fuego y cómo se quema. ¿Qué vas a hacer si le amas? ¿Verdad? Tú vas a correr, te vas a lanzar sobre él, porque tú le amas, ¿verdad? Tú no quieres lo mal, tú no quieres el mal para él, ¿verdad? Tú no quieres el fuego, no quieres verle quemado, no quieres verle morir, ¿verdad? Porque le amas, ¿verdad? Porque le amas, vas a hacer tal cosa, pero si no le amas, ¿qué harías? No harías absolutamente nada, nada. Y sabe una cosa, y muchas veces decimos, hijo, yo te amo, esposa, yo te amo, esposo, yo te amo, hermano, yo te amo, mamá, yo te amo. Pero sabe una cosa, vemos que están yendo al fuego y no hacemos nada. No hacemos nada. Realmente no estamos amando. Acuérdense, el amor de Dios, ¿cómo se mostró? Todos estudiamos esta mañana, todos estamos en condenación. Todos merecemos la ira de Dios por nuestro pecado. ¿Qué hizo Dios en su amor? ¿Nos envió a quién? A Cristo. ¿Para qué? Para que nos salvara, nos rescatara, nos liberara de la condición de pecado, para que no pasásemos la eternidad en el infierno, porque eso es lo que iba a acontecer con todos nosotros. Si no hubiese Dios mostrado su amor en Cristo Jesús, solo había condenación, ¿verdad? Pero Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Por qué hay salvación? Porque Dios es amor. ¿Y sabe por qué Cristo murió en la cruz?
porque Dios aborrece el pecado y porque Dios demandaba la muerte al pecador, y por eso Cristo recibió la ira justa de Dios, y por eso Él fue quebrantado. No piense que nuestro pecado, que el pecado de los que hemos sido salvos quedó impune, no. Por eso hubo un sacrificio, por eso Cristo se ofreció, por eso Cristo murió, por eso Cristo fue aplastado por la ira de Dios, porque Dios ama la justicia. ¿Por qué hay un infierno? Porque Dios ama, porque Dios es justo, por eso, porque Dios aborrece el pecado. Así que debes saberlo. Bien, muchas veces vamos a padecer por amor. ¿Sabe que vamos a padecer por amar? Es decir, en este punto vamos a padecer por amar a nuestro prójimo y por hacer lo que es justo, corregir. Hay un texto en San Mateo 5:10, quiero leérselo. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a padecer por causa de la justicia. Los apóstoles padecieron por causa de predicar el evangelio, mostrar al hombre su pecado, mostrarles a Cristo, y por eso les aborrecieron. Quizás a usted lo están aborreciendo hoy porque usted está amonestando a alguien, le está corrigiendo. Quizás hoy tus hijos están aborreciendo porque tú le estás amando, le estás corrigiendo lo que está mal. Quizás alguien te está rechazando por ello, pero sabes, eres bienaventurado si amas y padeces por causa de la justicia. Así que tenemos que examinarnos, tenemos que preguntarnos. El amor no se goza de la injusticia. Entonces la pregunta es: ¿y en qué se deleita entonces el amor? Y ese es el segundo punto de esta tarde, el número 11 en nuestra lista. Entonces, como el amor no se goza en la injusticia, reprende las cosas que no están bien. Entonces, ¿en qué se deleita? ¿En qué sí se goza? Dice a continuación: el amor se goza en la verdad. No se goza en la injusticia, más se goza, más se deleita, más se complace en la ¿qué? La verdad. Ahora bien, la pregunta es: ¿y qué es la verdad? Bueno, la verdad es la totalidad de lo que se nos revela en el Evangelio de Cristo. Es lo que se nos ha revelado en las Escrituras, es el carácter de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Por ejemplo, en San Juan 17:17, vean lo que dice este texto. San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Ahora dice: tu palabra es ¿qué? ¿Cuál es esa verdad que nos santifica? Dice: tu palabra es verdad. Es la oración que Cristo está haciendo al Padre. Y dice: Padre, santifícalos, santifica a la iglesia, santifica a tus hijos en tu verdad. Y ahora dice: tu palabra es verdad. Aquí nos muestra que la palabra es la verdad, que la verdad es la palabra de Dios, lo que se nos ha revelado en las Escrituras. Es todo aquello que es real y que carece también de falsedad. Cuando hablamos de la verdad, es aquello que es real, que no tiene falsedad, que no tiene engaño. Y ahí empezamos a darnos cuenta que es deleitarnos en la verdad, en todo aquello que es real y verdadero, no en aquello que es engañoso. También en 2 de Juan 1:4, hablando de la doctrina de Cristo que nos ha dado, en 2 de Juan 1:4 dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. La verdad es aquel mandamiento que hemos recibido de Dios. La verdad es la doctrina, la enseñanza bíblica que tenemos en las Escrituras, en la Santa Biblia. El amor siempre se va a deleitar y se va a gozar en la verdad, en lo que se nos ha revelado, en las Sagradas Escrituras, en la ley de Dios que se nos ha revelado, en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo. Nos deleitamos en ello. Es lo contrario a amar o complacernos en la injusticia. Es amar la palabra de Dios, es amar el mandamiento de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Toda la injusticia pertenece a Satanás y la totalidad de la verdad es de Dios en este caso. Es parte del contraste que hay allí. Entonces este punto nos muestra con claridad que el amor verdadero actúa en el hombre a fin de que permanezca y se deleite en la verdad revelada por Dios, que es su voluntad soberana, sus ordenanzas. Querer a la verdad es permanecer en esa revelación única, en esa obediencia también. Es no estar a favor de la injusticia o del engaño, que es lo opuesto al estándar y al carácter de Dios. Hablando el Señor de los juicios en Romanos 8:10, dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Es lo que vendrá sobre aquellos que viven en la injusticia. Es sobre aquellos que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, la justicia es hacer lo que es bueno, que de acuerdo al estándar de Dios. La injusticia es hacer todo aquello que es malo, todo aquello que es corrupto, que se opone a la voluntad, al estándar de Dios. Así que necesitamos saberlo. Ahora bien, hay muchas personas que dicen amarnos, pero nos están engañando, ¿verdad? El Señor nos habla que en los posteros tiempos habría muchos engañadores, principalmente que iban a decir hablar en nombre de Dios, pero que realmente no iban a hablar lo que es concerniente a las Escrituras. Y cuando eso acontece, realmente no nos están amando. ¿Sabe por qué? Porque nos están engañando, nos están dando un mensaje que claramente no es el verdadero. Le voy a hacer una pregunta: si su esposo, o pongamos su esposo, dice que te ama, pero te está engañando, te está mintiendo, ¿tú crees que verdaderamente él te está amando? ¿Te ama de verdad? ¿Te está mintiendo? Claramente que me dirás que no, ¿verdad? El engaño claramente que es un mal, es un daño. Es dar una información que totalmente carece de verdad. Ahora bien, cuando alguien nos da un mensaje, aún que aparenta ser de Dios, pero no se conforma a las Escrituras, no se conforma a la verdad revelada por Dios, es una evidencia de que nos están aborreciendo, que realmente no nos están amando porque nos están quitando la verdad que está allí. Nos están dando un mensaje totalmente opuesto. La verdad es totalmente en contra del engaño. No hay ninguna igualdad allí, hay una oposición. No hay ninguna conexión. La verdad nos acerca a Dios. La mentira nos aparta totalmente de Dios. O sea, nos hace un daño terrible. ¿Qué pasa si tú vas para un lugar y te dan una información falsa? ¿Vas a llegar al lugar a donde pretendes llegar? Jamás vas a llegar. ¿Por qué? Porque te han estado engañando. Y es parte de lo que necesitamos saber. El amor nos lleva a amar la verdad y el amor nos lleva a aborrecer también el engaño. Si amamos a nuestro prójimo, vamos a hablar la verdad. Si le mentimos a nuestros semejantes, ¿sabe una cosa? Le estamos aborreciendo. Realmente no le estamos amando, porque no estamos amando todo aquello que es concerniente a la justicia, concerniente a la verdad, a la revelación de Dios, a lo que es real, no lo que es engañoso. Así que si tú eres uno de aquellos que miente y dice amar a tus hijos, pero tú se la pasas mintiéndole a sus hijos, diciéndole cosas que son totalmente falsas, no le estás amando. No le estás amando. Si estás aún diciendo enseñar algo de Dios, pero no conforme a las Escrituras, tú no estás amando, tú estás odiando, aborreciendo. Por eso, el amor no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Quiero leerles un comentario del pastor John MacArthur, y vea lo que dice: el amor únicamente se regocija con la verdad, conforme es enseñada y vivida. El amor no se puede regocijar con el error, el amor no se puede regocijar en la enseñanza falsa, el amor no puede tolerar la doctrina equivocada. Fin de la cita. ¿Se da cuenta por qué muchas veces hablamos en contra de muchas doctrinas que están hoy, que son antibíblicas? ¿Sabe por qué? Porque si amamos a nuestro prójimo, vamos a predicar la verdad y vamos a denunciar claramente el error. Porque amamos. Si amamos, lo vamos a hacer. Si no lo amamos, no vamos a hacer absolutamente nada. Vamos a dejar que las personas sigan siendo engañadas, ¿verdad? Si amamos verdaderamente, vamos a predicar la verdad. Por eso en San Juan, en 2 de Juan 1:10, vea lo que dice: si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, que es la verdad, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Por eso, a aquellos que no predican la verdad, el Evangelio, no podemos recibir su enseñanza, no podemos aceptar tal cosa, no podemos decirles: sean bienvenidos a nuestra casa, enséñanos. No. Si amamos a nuestro prójimo, si amamos a nuestros padres, a nuestros hijos, no podemos permitir que una enseñanza que sea antibíblica, que se oponga a la verdad de Dios, ellos puedan, en este caso, puedan exponerse a que le puedan hacer daño. Vamos a buscar alejarlos de tal cosa. Vamos a buscar que esto no les afecte. Es como si hubiesen alimentos que estuviesen envenenados. Vamos a buscar rechazarlos y que nadie los toque, nadie los consuma, mucho menos nuestra familia, mucho menos nuestros hijos, ¿verdad? Porque el amor no busca lo suyo, el amor busca el bienestar de los demás.
Ahora bien, en 2 Corintios 11:4, el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia de Corinto porque muchos estaban recibiendo enseñanzas que no eran bíblicas, que no eran según el evangelio predicado. Y por eso dice en 2 Corintios 11:4, después de decirles que el apóstol estaba temiendo de que como Eva fue engañada en el huerto de Edén, también la iglesia de Corinto fuera engañada. ¿Y por qué? Dice el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El apóstol está recordando a la iglesia de Corinto de que muchos falsos maestros estaban viniendo a enseñar cosas que no eran conforme al evangelio, predicando a un Jesús que no era el verdadero Jesús que está en las Escrituras. Y tú debes saber que hoy hay muchas personas que están predicando a un Jesús falso. Hay muchas personas hoy que demuestran piedad y que se esfuerzan por enseñar y evangelizar, pero realmente no están predicando a un verdadero Jesucristo. Están predicando a un falso Jesús. Están predicando a un Jesús que para ellos no es Dios, que fue un ser creado. Eso es un Jesús que no es el bíblico, ¿verdad? Los musulmanes dicen creer en Jesús, pero no en el verdadero Jesús. Los llamados testigos de Jehová dicen creer en Jesús, pero no en el verdadero Jesús. Y así sucesivamente. Para de contar. Así que debes preocuparte por la verdad. Amar la verdad. El amor nos lleva a que amemos la verdad y a que hablemos de acuerdo a la verdad y que claramente rechacemos la mentira. Dios es amor y Él ama la verdad, Él aborrece el pecado. Por eso vemos que en Cristo, 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y vemos el amor. Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Hablar verdad cada uno con su prójimo es una demostración de amor, los amamos. Pero si le mentimos, no estamos amándoles. Por eso el llamado es por lo cual desechando la mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que preguntémonos, ¿cómo te sientes cuando alguien te está engañando? ¿Cómo te sientes cuando sabes que alguien te estuvo engañando, que te estuvo mintiendo? ¿Te sientes privilegiado? Qué bueno que me engañaron, ¿verdad? Cuando te estafan por allí en las redes y así sucesivamente, ¿cómo te sientes? ¿Alegre? Y vas a decir, esa persona, mucho amarme, mucho amarme. Claramente que no, ¿verdad? Eso no le va a edificar a usted, no te vas a complacer, no te vas a deleitar. Ahora bien, ¿te deleitas en la palabra de Dios, que es la verdad? ¿Qué es la verdad que tenemos? Puedes decir, como digo el salmista, cuánto amo yo tu ley, que cada día es mi meditación. Enseñas a otros la verdad que ya que para ti es importante. Tú enseñas a otros la verdad bíblica y le hablas a otras personas la verdad, ya que para usted es importante y tú la amas. Si alguien dice amarte pero te miente, ¿considerarías que te ama? Anhela la verdad, busca la verdad, te complaces en la verdad. Pues bien, este es el segundo punto. Ahora bien, vamos por el tercer punto, que es el último en esta tarde. Y ese tercer punto es que el amor todo lo cree. Entonces no se goza de la injusticia, se goza de la verdad y el amor todo lo sufre. Y bien, ya les voy a hablar qué significa la palabra sufrir, pero antes voy a darles un poco de introducción para que empecemos a conectarnos con ese significado. Y cómo podemos estar nosotros fallando en esta parte y podemos darnos cuenta la necesidad que tenemos de el amor. Bien, naturalmente existe un deleite. Normalmente cuando vemos las redes sociales, ustedes van a dar cuenta de esto. Normalmente existe un deleite en denunciar públicamente los errores de los demás. Ustedes pueden ver las redes sociales todos los días y todos están, y hay muchos que se deleitan y están buscando, ¿verdad? En vez de buscar la corrección en privado, son una de las cosas que hoy en día no se están haciendo. O sea, son pocas las personas que realmente aman, claramente. Y que en este caso buscan corregir a las personas en privado. O sea, que no todo el mundo sepa que fallaste. Y la razón por la cual se publican las fallas o los errores de las demás personas es con el propósito de, claro, hacer más daño. Es con el propósito también de demostrar que ellos son los mejores también, que ellos no son como los demás, y que yo no soy como aquella mujer, que yo no soy como aquel hombre.
pero claro que también producen un daño en muchos sentidos. Entonces, normalmente existe esa complacencia, y lo vemos una y otra vez por medio de las redes, por medio también de las personas hablando cuando se acercan a nosotros. Imagínate que aquella persona, imagínate que el vecino, imagínate que aquella persona, imagínese que aquella mujer hizo tal cosa, imagínese que el marido de tal mujer hizo tal cosa, ¿verdad? Y es algo que normalmente muchos se están complaciendo hoy. Vamos a hablar un poco del chisme también. Pero bien, ¿cómo actúa el amor verdadero? ¿Y qué nos lleva a ser el amor verdadero ante las fallas aún de otras personas? Nos llevará a buscar publicarlo, que todo el mundo lo sepa, o nos va a llevar a buscar amonestar y corregir en privado. Pues bien, la palabra, el amor todo lo sufre, la palabra sufrir allí es un poco diferente a la palabra paciente con las personas. La palabra sufrir tiene un significado en la palabra griega, significa cubrir con silencio, también significa soportar pacientemente, pero también ese punto nos muestra que el amor siempre nos llevará a no hacer público los errores de los demás, sino a buscar la corrección en privado, en silencio, a perdonar si la falta fue causada contra nosotros. Es decir, todo lo sufre es soportar en privado. Soportar en privado, en este caso, claramente buscar corrección, como ya estamos estudiando en los puntos anteriores. El amor no se goza de la injusticia, no significa que no hace nada, claramente que no, el amor no se va a conformar con lo que es incorrecto, no significa que va a tolerar lo malo y simplemente no va a hacer nada, no va a decir nada, va a buscar corrección. Pero la gran diferencia es que lo va a hacer de una manera con privacidad, no va a especular, no va a publicarlo. Y para que entendamos un poco más lo que es la palabra sufrir, todo lo sufre, lo enfrenta de una manera en privada o de una manera no pública, también significa como techo, hay un techo sobre la falla, sobre lo que ha hecho la persona, se busca colocar un techo sobre las personas que han fallado, sobre los errores de otras personas, se busca colocar como un techo, como que no todos lo vean. Es como cuando alguien se corta y usted busca tapar esa herida, primero para que no siga sangrando, y segundo para que las personas que están alrededor no vayan a sentirse, o la familia no vaya a sentirse herida. O sea, ayudar, es parte de ayudar. Y quiero colocarles un ejemplo que nos va a ilustrar un poco esto. En el estudio del Evangelio de Mateo hemos estado estudiando, y vamos a Mateo capítulo 1, versículo 19. Y yo sé que todos hemos estado familiarizados sobre lo que aconteció con José y María. ¿Recuerdan? Cuando María quedó encinta. Cuando María quedó encinta por obra del Espíritu Santo, sin haber conocido varón, estaba desposada con José, había un compromiso de matrimonio ya, que en esa época se consideraba como, ya casi como un matrimonio, solo que no estaban aún viviendo. Pero sabe, José supo que su mujer estaba encinta. Y quiero que veamos qué hizo José. ¿Cómo actuó José? Si estudiamos un poco la ley, encontramos que la mujer que era acusada de adulterio, una de las leyes era, debía morir apedreada. Esa era una de las leyes, muerte por apedreamiento. Pero bien, había otras opciones, y una de ellas era que él se apartara, se divorciara de su esposa. Pero vamos a ver un poco lo que dice el texto. Y es lo que dice San Mateo 1, 19. Pero vamos a leer el versículo 18, para que veamos un poco el panorama allí, y vamos a sacar algo muy importante acerca de José, que nos ayudará a entender un poco esta parte. Ese es el último punto, así que ya casi terminamos. En Mateo capítulo 1, versículo 18, leamos. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, y José se acaba de darse cuenta que su mujer, que su esposa, estaba embarazada. Imaginemos si esa fuera una situación que enfrentáramos nosotros, una persona que nos fuéramos a casar y nos damos cuenta que estaba embarazada y tú sabes que tú no tienes nada que ver.
en ese embarazo. Pero bien, José recibe esa noticia, María está embarazada. Claro que él no sabía nada todavía acerca de que era una obra de Dios, del Espíritu Santo, claramente que no. Después Dios se lo enseña. Pero bien, ¿cómo actúa este hombre? ¿Cómo actúa José? Y aquí nos damos cuenta si verdaderamente José amaba a María o no. O era solo de palabras. Aquí vamos a dar cuenta de muchas cosas. Dice el versículo 19. José su marido, como era justo, fíjese que nos habla de justo. ¿Cuál es el amor? Claramente, que no se goza de la injusticia. José su marido, como era justo, y fíjese, vea lo que dice a continuación, no quería ¿qué? Infamarla. Esa es la parte, lo sufre, todo lo sufre. Él no quería hacer pública la falla de María. Él no quería que todo el mundo se enterara. Y aquí podemos ver lo que él hace. Como les decía, una de las ordenanzas de la ley era que si una mujer resultaba embarazada, cometía adulterio, la ley decía, morirá. Bien, José su marido, como era justo, no quería infamarla, o sea, no quería hacer público su aparente pecado, porque no era pecado, pero claramente que en la primera instancia José pudo pensar claramente que fue un pecado, ¿verdad? Pero José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Sabe qué significa eso? Que él quiso apartarse de ella secretamente. La palabra allí es referente al divorcio, separarse secretamente, que era un documento que se hacía allí, donde se acordaba y se hacía una separación, él se apartaba de ella y no todo el mundo debía saber cuál fue, en este caso, la falla, en este caso, o el error que hizo que no pudiera continuar. Ahora, quiero que resalten algo muy importante acá. José era un hombre justo, y fíjese que él no simplemente estaba dispuesto a decir, no, yo no voy a hacer nada. Acuérdese que el amor no se complace en la injusticia. Aparentemente se puede considerar que esto es una injusticia, o que eso es un pecado que aparentemente ha cometido María, pero claro que no es así. Pero démonos cuenta que José ama verdaderamente a Dios, ama también a María, y debido a que él ama a su esposa, él está dispuesto a tomar medidas, ¿verdad? Una de esas opciones sería publicarlo, hacer público el error de María, y claramente fuera ejecutada por apedreamiento. Pero había otra opción, y en este caso José apela a esta opción, que no era hacer público el error de María, que aparentemente era un error, pero no es un error, aclaro, ¿verdad? Él estaba buscando hacerlo en secreto, él estaba buscando no publicar la falla, ¿verdad? Él estaba buscando corregir claramente el aparente error, pero de la manera más suave posible, o de la manera más amorosa posible, que no causara un daño, aún la muerte para, en este caso, María. ¿Qué hubiera pasado si verdaderamente José no hubiera amado a su esposa? Bien, la indignación, el deseo de venganza, acuérdense, el amor no guarda rencor, el deseo de venganza, ¿verdad? Que es lo que normalmente acontece cuando alguien te hace un daño. Lo primero que hacemos es, no puedo quedarme con esa, tengo que hacer algo, tengo que colocar en el Facebook, tengo que decirle a la familia, tengo que hablar con sus amigos, todo el mundo, todo el barrio debe saber, y lo hacemos como un medio de vengarnos, que todos sepan lo que me hizo. Ahora bien, eso muestra claramente que no hay amor. El amor todo lo sufre, busca corrección en privado, busca no hacer público los errores de los demás. Estamos considerando el ejemplo de José con aquel aparente error, pecado de María. Él está buscando claramente hacer justicia, pero él está buscando hacerlo de la mejor manera. Y hay un mandamiento del Señor que nos ha dado, y eso está en San Mateo, y quiero que lo tengan presente allí. Está en San Mateo número 18. Y vea cómo es la ordenanza que el Señor nos ha dado, y como iglesia, para corregir lo deficiente, para corregir el pecado aún entre nuestros hermanos. Y cómo deberíamos aplicar ese principio también a toda nuestra vida también y a nuestras relaciones. En San Mateo 18, versículo 15, vea lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, no dice, vea y cuéntale a todo el mundo, o publíquelo por Facebook. No, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú él solo. O sea, no nos insta que no hagamos nada. No, si la amamos, ¿vamos a qué?
Vamos a exhortar, acuérdense, vamos a estar amonestando. Vamos a decir, eso está mal, arrepiéntate. Ve y repréndale estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos testigos, para que en boca de dos testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, téngalo por gentil y publicano. Quiero que tengan en cuenta este principio. Primero que todo, el primer mandamiento, el primer llamado del Señor es, si alguien peca, repréndele. Pero fíjese la manera como nos lo ordena. Estando tú y él solo. Es un llamado a buscar la corrección, primeramente en privado. Primeramente tú y él. Y ese es el principio que debemos aplicar a nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces no lo hacemos? ¿Cuántas veces alguien falla contra nosotros? No hablamos con él, no le amonestamos. Hay muchas personas que aún fallan contra nosotros y ni siquiera lo saben que fallaron. ¿Y qué pasa? Lo publicamos, todo el mundo lo sabe, y muchas veces el último que se entera es la persona que falló y que pronto no se dio cuenta que falló. Es el último que se entera. Y sabe, después la persona se entera, uy, qué falla, cómo pude cometer tal cosa, y claro, reconoce su falla, pide perdón, pero ¿qué pasa? Tú hiciste un estrago porque tú defraudaste ante los demás, tú dañaste su imagen, tú no le diste lugar a reconocer sus fallas, a arrepentirte, tú realmente le hiciste un daño que podía claramente haber sido evitado si le hubiera mostrado el amor, buscando corregir en privado las faltas. Entonces, normalmente eso acontece, normalmente esto hacemos nosotros. Buscamos siempre exponer los errores de los demás. Hay un deleite en exponer los errores de los demás, pero no hay un deleite en buscar corregir, buscando hacerlo en privado. Y quiero colocarles como una ilustración para que tú entiendas el problema de esto, y que es una falta de amor. Pienses en algo. Pienses que tu hijo cometió un error grave. Ahora bien, ¿tú qué haces? Si tú amas a tu hijo, ¿tú qué haces? ¿Tú vas a publicarlo por Facebook? ¿Tú vas a decir, oye, mi hijo, mi amado hijo, es un ladrón, está robando, está... ¿Verdad? Le pregunto, ¿tú lo vas a hacer? Me dirías, no lo voy a hacer. No creo que lo publiques. Ahora bien, ¿acaso no buscas hacer lo posible para que esto quede en familia? O sea, para que eso no salga de la familia. O sea, eso no quiere decir que vas a tolerar. Claro, vamos, si le amas, verdaderamente vas a corregirle, vas a decir que está mal, vas a orar por él, vas a buscar oponerse a muchas cosas. Pero si tú le amas, tú no vas a buscar publicarlo a todo el mundo. Tú vas a buscar corregir en privado. Como muchas personas dicen, bueno, lo que es de casa se queda en la casa. ¿Verdad? Otro refrán es, la ropa sucia se lava en la casa. ¿Verdad? Y eso es parte de lo que aplica ese punto que estamos considerando. Pero ¿por qué haces eso con tu hijo? ¿Por qué no lo publicas? Bueno, porque tú le amas, ¿qué no quieres claramente esto para tu hijo? Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo haces con los demás? ¿Por qué no haces esto que dices y haces con tu hijo o con tu esposo? Bueno, sí, sucesivamente, aunque lamentablemente usted escucha a una de las esposas hablando de sus esposos. Mi esposo es esto, mi esposo es aquello, y así sucesivamente. Y dicen amar a su esposo. O lo contrario, el esposo hablando más de su esposa y muchas veces no se atreven a decirle, amor, eso no está bien, no es correcto. No buscan estar en privado, hablar de sus fallas, orar a Dios por ello, pero están publicándoselo a todo el mundo. Entonces, realmente no está mostrando amor. La pregunta es, ¿por qué lo haces con aquellas personas que tú dices amar y que muestras que amas y por eso buscas proteger, en pocas palabras, de que no todo el mundo sepa las cosas? Claramente que no consintiendo y no tolerar lo malo, sino buscar claramente que no todo el mundo lo sepa. ¿Por qué lo haces? Porque claramente amas. Ahora, si tú sabes que tienes una casa que tú quieres, que tú amas, y si tú ves que tu casa se está incendiando, ¿tú qué haces? ¿Tú vas y le acaba de prender fuego en aquellas partes que no se ha quemado? Si haces tal cosa, o vas a buscar agua rápidamente, vas a llamar a los bomberos, claramente que eso es lo que tú vas a hacer. Si tú realmente le interesa aquella casa, pero si no le interesa, usted dice, bueno, vamos a ayudar a quemar la casa. Entonces,
Preguntémonos, ¿cuántas veces hacemos esto? Hemos hecho eso con nuestra familia, con aquellos que amamos, pero muchas veces no lo hacemos con los demás. ¿Por qué? Porque realmente nos falta el amor verdadero para amar a todos. Así que debes preguntarte tal cosa. ¿Haces esto por las personas? ¿Cuántas veces lo primero que hacemos es publicar los errores de los demás? Hay un mandamiento que está, por ejemplo, en Levíticos, que es una ordenanza de Israel, y Levíticos 19 y 16, vea lo que dice. No andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y chismear es hablar de otras personas, principalmente aquellas cosas que no son buenas. Y dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No andarás chismeando entre tu pueblo y no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Sabe que chismear es como atentar contra la vida de alguien? Contra la imagen, contra la reputación de otra persona. Y muchas veces hay muchos comentarios que no son verdaderos. Que alguien se los inventó, alguien se lo dijo y se va, y está atentando, estás como si estuviera intentando matar a una persona. Con tu boca, con tus comentarios. Hay muchas personas que aman el chisme, se gozan en ello. Hay una persona que están buscando fabricar, son periodistas, están fabricando y se inventan cosas para hacer ver la noticia como más extraordinaria. Le agregan cosas que atentan contra la reputación de las personas, que atentan contra el buen nombre de las personas. Y por eso el mandamiento es, no andarás chismeando entre tu pueblo y no atentarás contra la vida de tu prójimo. Claramente esto causa mucha clase de maldades. La palabra del Señor habla que los chismosos, dice Proverbios 16:28, Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Qué hace esto? Apartar a los mejores amigos. ¿Qué hace cuando hablamos públicamente de los errores de las demás personas y no buscamos corregir en privado? Hacemos un gran daño. ¿Cuánto daño se puede evitar cuando buscamos corregir en privado? Hay muchas personas que hemos podido corregir en privado y nos dicen gracias por hacerlo. Porque sabe una cosa, si no se hubiera corregido en privado, había acontecido una catástrofe. Una tercera guerra mundial había podido acontecer. Pero debido a tal cosa, ellos han sido edificados, han podido restaurarse, han podido levantarse de donde cayeron, han podido volverse de su pecado, arrepentirse de su pecado y poder estar con su familia. Porque buscamos eso. Pero cuando no buscamos eso, debido a que no amamos, no buscamos la corrección en privado, vamos a buscar claramente la destrucción total. La persona puede reconocer, pero si nosotros lo publicamos, todo el mundo claramente no estamos amándole verdaderamente. Así que reflexionemos todo eso, reflexionemos cada día. Está claro, eso no significa que, debido a que no publicamos, eso no significa que el amor tolera y consiente el pecado, sino por lo contrario, aborrece el pecado, pero buscará la corrección de la manera más reservada, sin destruir la imagen o empeorar la condición del transgresor, sin empeorar la transgresión, sin hacer más daño. Buscar claramente una corrección. Pero eso no significa que el amor no hace nada, o que el amor consiente lo malo. No, el amor siempre va a hacer algo, el amor siempre nos va a llevar a mala justicia, a mala verdad, y a corregir lo que no es correcto. Y si tú amas a tu prójimo, tú le vas a predicar el Evangelio de Cristo. Tú le vas a hablar acerca de su pecado, de que estás mal ante Dios, de que necesitas arrepentirte, que necesitas volverte, necesitas confiar en Cristo, el único medio por el cual podemos ser salvos, que necesitas apartarse de su mal camino, que requiere de ese Salvador, que estás muerto en delitos y pecados, que eres un miserable. Tú debes decirle eso a tu prójimo. Tú debes decirle, aunque quizás él te va a rechazar y no lo va a ver como algo bueno. Pero sabe, un médico que ama a su paciente le va a decir la verdad. Le va a decir, oye, tú tienes un cáncer y debes tomar la medicina inmediatamente. Debes empezar hoy mismo, debes empezar con tu tratamiento. Si le ama, le va a decir la verdad. Y si no le amas, simplemente va a ignorar, para que no se preocupe, para que no tenga ninguna preocupación, para que no se vaya a estresar, ¿verdad? Pero si le ama, él le va a decir la verdad, porque la verdad, publicar la verdad o darle la verdad al prójimo es parte de lo que es el amor. El amor se goza en la verdad, en compartir la verdad, porque la verdad edifica. Necesitamos predicar el Evangelio, predicar a Cristo. Si amamos a nuestro prójimo, lo vamos a hacer, porque vamos a querer el bien para ellos. No queremos que se pierdan, sino que tengan vida eterna, que sean salvos en Cristo. Así que pidámosle a Dios que nos dé ese amor cada día, lo necesitamos. Necesitamos el amor para no complacernos en la injusticia, para gozarnos solamente en la verdad y para
poder corregir nuestros errores buscando siempre en privado. El amor todo lo sufre. Sufre las cosas de una manera silenciosa, buscando corrección en privado, buscando amonestar en privado, no buscando publicar los errores de los demás, sino siempre buscando una corrección principalmente en privado. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y si alguien te ha amonestado, te ha exhortado y le ha parecido que realmente no te ama, sepa que te están amando, solo que no entiendes aún cuál es el verdadero amor. El amor corrige, el amor nos exhorta, el amor aún nos disciplina. Así actúa el amor verdadero, para edificación, para salvación y para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos las gracias en esta noche por darnos este momento para estar delante de tu presencia y poder escuchar y poder seguir estudiando esa bendición, ese don enorme que tú nos das. Y este don extraordinario, ese atributo que está en ti y que es parte de tu naturaleza divina, el amor verdadero. Nos damos cuenta cada vez más cómo estamos necesitados de este amor verdadero. Necesitamos, Señor Dios mío, de que tu Espíritu Santo habite en nosotros. Si no hemos sido salvos, si no tenemos el Espíritu Santo, claramente que es imposible que podamos amar de esta manera. Es imposible que el amor verdadero sea producido en nosotros. Por eso, la buena nueva del Evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Permita que podamos ver nuestro pecado, podamos ver nuestra triste condición, pero que vayamos a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando que Él y por su sacrificio es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y darnos el Espíritu Santo, el encargado de regenerar y transformar nuestras vidas, a fin de que nuestra vida sea conformada a la santidad y al amor tuyo, para que el amor verdadero pueda empezar a producirse en nosotros y podamos empezar a amarte con ese amor verdadero y podamos empezar a amar a nuestros semejantes, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos con ese amor verdadero. Señor, muchas veces mentimos cuando decimos amar, porque realmente no conocemos el amor y no tenemos este amor verdadero. Te pedimos que nos permita ver nuestra condición, y nos permita arrepentirnos y ir a Cristo en fe. Y si hemos sido liberados, si hemos sido salvos, y tu Espíritu está en nosotros, te pedimos que nos sigas dirigiendo y podamos ser controlados por tu Espíritu, por tu palabra, a fin de que ese amor se perfeccione en nuestros corazones, a fin de que verdaderamente podamos amarnos con el amor verdadero, con el amor que está en ti. Tu palabra dice que el que ama es nacido de Dios, porque ese amor tuyo está en él, porque Dios es amor. Padre, bendícenos y guarda. Gracias por Cristo, gracias por darnos ese Salvador, por resucitar a ese Salvador, y porque por causa de Él y por causa de ese amor es que hoy hay esperanza de salvación y de vida eterna por siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, muchas bendiciones. Nos veremos, si Dios permite, el jueves en la noche. Con la ayuda de Dios estaremos llevando a cabo más enseñanzas, y falta la última parte del amor verdadero, es la quinta parte. Así que nos veremos en la próxima oportunidad. Bendiciones y saludo a todos aquellos que están conectados y los que van a ver este video también. Deseo para ellos lo mejor del Señor conforme a su palabra. Bendiciones.